que el Señor está tratando ahora en nuestra vida, que Dios tiene palabra para nosotros. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Como dice allí un versículo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lucas 10, vamos a leer el 25 y 26. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Nos detenemos ahí. En otra versión, para ver un poco las palabras así diferentes, en la versión de la Biblia al día, dice que se presentó un experto en la ley. Este hombre era un intérprete, era un experto, había estudiado, se había formado, llevaba años leyendo las Escrituras y se la conocía muy bien. Te podía citar de memoria grandes porciones de la Biblia, seguramente libros enteros, porque era su trabajo, era un experto en la ley. Pero dice que se acercó a Jesús para ponerle a prueba. No venía con una pregunta, no, él se consideraba un experto. Era algo así como decir: ¿y este a mí qué me tiene que enseñar? ¿Quién es este? ¿Quién era Jesús? ¿Un carpintero? ¿El hijo de un carpintero? ¿Era alguien que no se había sabido nada de él durante toda su vida? ¿Vivía en un pueblecito llamado Nazaret? ¿Una familia humilde? ¿Acaso había estudiado? ¿Había sacado un diploma, un doctorado? No era como el experto en la ley. El experto se formó desde pequeño, estudió, tenía sus títulos allí colgados en su pared. Pero Jesús, ¿quién es? Hay gente que le sigue, que le llaman maestro, algunos dicen que es un profeta, pero dice que vino para probarle a Jesús, para ponerle a prueba. Y buscando esa prueba, a ver qué me dice este, le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? O sea, Jesús le devuelve la pregunta a él, puesto que él era el experto en la ley, ¿no? Si tú eres el experto en la ley, pues, ¿por qué me haces esa pregunta? Deberías saberlo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Era un experto en la Biblia. Y nosotros, en la iglesia en este tiempo, tenemos muchos expertos en la Biblia. Hay expertos por todas partes. Pero la pregunta es: ¿de qué manera somos expertos en la palabra de Dios? ¿La llevas leyendo muchos años? ¿Has hecho estudios? ¿Te sabes textos de memoria? Todo eso está genial, está estupendo, es perfecto. Pero la segunda pregunta de Jesús es: ¿cómo la interpretas tú? Esa es profunda. Es una pregunta que expone a aquel hombre y a cualquiera que lee la Biblia, y cuando tú lees ya eres un intérprete, recuerda. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios ya la estás interpretando para ti mismo. Si tienes un ministerio de enseñar, de compartir o algo, pues ahí tienes otra responsabilidad. Pero de entrada cualquier creyente, cualquier hijo de Dios que lee la Escritura la está interpretando. Y al interpretarla, la aplicas a tu vida. La cuestión es: ¿cómo la interpretas tú? ¿Cómo la lees? Teólogos, cristianos de muchos años, líderes. En la iglesia, la palabra de Dios, sin lugar a duda, tiene que estar presente, si no, no seríamos iglesia. Y más o menos todas las iglesias pues tienen ahí sus Biblias, y la Biblia siempre está en el púlpito y se usa. Pero si hacemos un análisis profundo, siempre que escuches la palabra tienes que estar analizando a ver qué se dice. Tienes que estar viendo cómo se interpreta, qué sentido se le da a la Escritura.
Todos los viernes estamos estudiando una serie que se llama Hermenéutica Bíblica, porque la hermenéutica es una herramienta que se aplica a cualquier libro escrito, cualquier literatura que tú leas, tienes que aplicar hermenéutica, porque tú lees y estás interpretando. Si lees una novela y resulta que el escritor formó una trama y tú al leerla te estás imaginando otra cosa, la estás interpretando de otra manera, bueno, pues no pasa nada, es para tener un tiempo de entretenimiento. Si tú te entretienes, está bien. Pero si lees la palabra de Dios, que te está mostrando una guía para tu camino, y principalmente el camino que te lleve a la salvación, entonces sí o sí tienes que interpretarla correctamente. Si tú lees la Biblia y tiene que ver con lo que hay dentro de ti, lo que Dios quiere en tu vida, y además con lo que Dios quiere que tú trates en relación a los demás, entonces sin duda tienes que interpretarla correctamente. No puedes tomarla como a ti te parezca. No puedes tomar la escritura como yo la entiendo. Es que yo a veces lo oigo muchas veces, es que yo esto lo entiendo así. Pero no es eso, no es como tú lo entiendas. Hay algunos dentro de las religiones que entienden las enseñanzas de una forma muy radical. Y de ahí incluso sale el terrorismo. Y si no nos vamos a un nivel tan extremo, bueno, pues aparecen niveles de racismo, niveles de desprecio hacia otros. Hay un montón de cosas negativas. Pero la cuestión no es cómo la estoy interpretando yo. ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que a mí me parece? Solo hay una verdad. Cuando la Biblia fue escrita, el escritor, el autor, sabemos que Dios usó a hombres, pero más allá de esos más de 40 hombres que Dios usó, el autor principal es el Espíritu Santo. Y toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, cada palabra, cada letra, todo lo que está aquí, el Espíritu Santo lo dijo con una intención y con un solo mensaje, no con múltiples mensajes, solo uno. Y tu obligación es entender realmente lo que el Señor quería decir y por lo tanto lo que Él te quiere decir. La Biblia, como dice Pedro en su carta, no es de interpretación privada. No es que cada uno la interprete a su manera. Es cierto que la palabra de Dios nos habla a cada uno en particular, pero sin alterar el mensaje de lo que se quería decir. Cada día estudiamos la Biblia y sabéis, porque muchos me decís, Víctor, es sorprendente que cuando estoy escuchando parece que me lo estás diciendo a mí. Y yo pienso, bueno, pues cuando yo predicaba no estaba pensando en ti, pero evidentemente si creemos que la iglesia es algo que el Señor edifica y que Jesús es el que ha puesto a los pastores y maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, todos los ministerios, entonces evidentemente yo sé que el Señor toma el control del culto que levantamos a Él, de los ministerios que realizamos en la enseñanza, en el discipulado, en todo esto. Y por lo tanto, es normal que tú sientas, esto lo está diciendo por mí. Pues sí, seguramente. Claro, Dios actúa en medio de nosotros. Si no, ¿qué sería la iglesia si no fuese así? El conjunto de unas actividades que hacemos ¿para qué? Para entretenernos, para estar a gusto, para pasarlo bien. Entonces, todo esto sería distinto. Buscaríamos siempre el agradar a los hombres, buscaríamos siempre el que hubiese elementos de entretenimiento, así conseguiríamos que viniese más gente, que se sintiesen a gusto. Cuando tú ves la vida de Jesús, cómo Él trató con las personas, vas a notar que en ningún momento Él habló, actuó o hizo cosas para que la gente se sintiese a gusto. Porque estamos en un tiempo de guerra, y en las guerras no se busca complacer al que tienes delante, al oyente. En las guerras hay una misión, y esa vida o muerte. Y esto se trata de eso, de la vida o la muerte. Quizás tú ya tengas la seguridad de la salvación y tú pienses, yo creí en Jesucristo como mi Salvador personal, pero ahí fuera, en el mundo, todos los días mueren personas para una condenación eterna. Y los creyentes tienen una misión. Y yo me tengo que concentrar en esa misión.
más allá de lo que a mí me apetezca o lo que no. Porque yo, en mi carne, quizás ahora no estaría aquí, estaría haciendo cosas que le apetecen más a mi carne. Si estáis aquí, no creo que sea porque hayáis venido buscando un tiempo de entretenimiento, sino porque algo dentro de vosotros os dice que esto es la verdad. ¿Y a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando tú conoces la verdad, ya no puedes escoger la mentira. Cuando tú sabes que Dios está haciendo una obra en tu vida, ya no puedes decir, mira, ¿sabes qué? Sí, yo sé que esto es lo que Dios espera, pero yo voy a hacer otra cosa. No, porque algo dentro de ti, en tu conciencia, aunque también hay que decirlo, la conciencia se adormece, pero tu conciencia te dice, no estás bien, no estás donde tienes que estar, hay algo que está mal, tendrías que solucionar esto. Pero siempre es más fácil ignorar la conciencia. Siempre es más cómodo no escuchar las palabras del Espíritu Santo, que nos incomodan, que nos comprometen. A este que vino a Jesús, sin duda te das cuenta que la conversación de pronto ya no era de su agrado, le estaba incomodando. Fue él el que vino a poner a prueba a Jesús. Pero solamente con 2 frases Jesús hace que la situación para este ya sea incómoda, ya no está a gusto. Esto da raíz a una parábola, la parábola estamos ahí en Lucas 25, la parábola del buen samaritano. La conversación continúa y el intérprete de la ley, el experto en la ley, se conocía la Biblia, se nota. Porque a la pregunta de Jesús, ¿qué está escrito en la palabra? ¿Cómo la interpretas tú? Este responde lo que está escrito. Lo que pasa es que no da la interpretación, solo le responde. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Se sabía la Biblia, eso está escrito en la Escritura. Y entonces Jesús le dice, muy bien, has respondido bien, pues entonces haz esto y vivirás. Y dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse a sí mismo. ¿Cuántas vueltas le damos a veces a las cosas que Dios nos habla? Dios nos dice cosas todos los días, pero nosotros no las recibimos, le damos vueltas. Este estaba incómodo ya no le gustaba el hilo de la conversación, se estaba sintiendo ya mal ahí, no, ya si hubiese, seguro que lo pensó, vaya, ¿y para qué habré tenido yo que venir a hablar con este? Porque ahora no era Jesús, era la palabra de Dios la que le estaba incomodando. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, él mismo es el que está respondiendo. Jesús no le dice lo que tiene que hacer para hacer lo que él preguntó, ¿cómo heredo la vida eterna? ¿Cómo me gano la vida eterna? Jesús no le da la respuesta. Él mismo da la respuesta y de pronto él mismo se estaba sintiendo incómodo. Qué curioso. Si tú conoces la Biblia es la que a veces te hace sentir incómodo, no lo que digan los hombres. El que se pone aquí al frente se supone que tiene que predicar la palabra, no sus ideas. Y cuando la palabra de Dios se predica, ¿sabes? Por general, por norma, la gente se tiene que sentir inquieta, incómoda, porque la palabra de Dios es agresiva, porque es radical, porque te compromete, te confronta con el problema que tú tienes. La palabra de Dios te habla a ti, no le habla al que está al lado. Sí, también, pero me estás entendiendo, ¿no?
No es que tú estás ahí, estás escuchando, estás pensando, esto lo dice por este lo dice por aquel, esto es por el otro. No, es por ti. Porque yo cuando preparo un sermón no puedo preparar un sermón pensando en no sé cuántas personas. Yo me arrodillo delante de Dios y le digo, Señor, ¿qué quieres que tu iglesia escuche? ¿Qué quieres decirnos? Y entonces traemos la palabra. Y la palabra incomoda. Si no, no estaríamos predicando la verdadera palabra. Yo sé que hay predicadores que adaptan el mensaje al gusto del consumidor para no incomodar a la gente. ¿Sabes que a mí me pasa eso? A veces estoy predicando y de pronto me viene, porque lo que sale por la boca primero pasa por tu mente y a veces no tienes el tiempo de analizar. Digo esto, no lo digo, pero a veces te das cuenta que viene el pensamiento y lo vas a decir y de pronto piensas, es una fracción de segundo. De pronto piensas, ay, si digo aquel se va a incomodar. De pronto piensas, si digo esto, aquel va a pensar que lo estoy diciendo por él. Tienes un conflicto interno. Porque como he dicho antes, o creo que el Señor toma el control y entonces tengo que dejarle actuar a Él, o preparo un mensaje entretenido, motivador, que satisface a todo el mundo, que la gente se vaya todos con una sonrisa en la cara. Pero las grandes predicaciones de la historia son aquellas que provocaron lágrimas. Las predicaciones de la palabra de Dios, las predicaciones de Jesús, provocaron reacciones terribles en los oyentes. Imagínate, de tener más de 20.000 seguidores escuchando su mensaje, a Jesús decir unas pocas palabras y largarse todos, no quedarse nada más que los 12 mirándose así como diciendo, ¿qué hacemos? La palabra de Dios nos golpea. Es normal, si es como un martillo que golpea la piedra, los martillos están para golpearnos. El martillo está para que de pronto notes el golpe y digas, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Nunca encontrarás en la Biblia que Jesús le dijese a alguien, hazlo como a ti te parezca. Nunca, jamás. Nunca verás a Jesús en la Biblia ser, ¿cómo lo diría? Ser una persona que busque contentar a los demás. Seguro que hay una palabra, pero no me viene a la cabeza. Nunca verás a Jesús que le dijese a alguien, ¿cómo lo quieres hacer? Así. Vale, me parece perfecto, hazlo así. No, ¿sabes por qué? Porque Jesús te ama. Y el amor es firme. Y el amor siempre busca lo mejor para el otro. Si yo te veo en un pecado y te doy una palmada en la espalda y te digo, bueno, no pasa nada, soy un tirano porque te estoy hundiendo un poco más. Y me adapto al hecho pues de no querer ofenderte, de no querer violentarte. Me pongo a un nivel de decir, bueno, mira, yo no me voy a complicar la vida, yo te voy a contentar en esto, te voy a apoyar y tírate por el precipicio, no pasa nada. Yo te apoyaré en eso. El verdadero amigo, el que te ama, el padre correcto, es aquel que si tiene que aplicar disciplina, la aplica, aunque a él se le rompa el corazón. Es aquel que dice las cosas como las tiene que decir, aunque con eso pierda amigos. Es aquel que va a proclamar la verdad a pesar de todo, a pesar de todas las consecuencias. Y la Iglesia de Cristo necesita gente sincera, sanadores de almas, personas dispuestas a negarse a sí mismas, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. El precio es alto y en el camino nunca va a ser agradable. Habrá momentos buenos, sí, no, claro, no estoy diciendo eso. Habrá momentos de gran bendición, pero habrá momentos de depresión.
Elías hoy está enfrentándose a 400 profetas, él solo, completamente solo, pero está exultante, está pletórico, es el centro de atención. Todos tienen sus ojos sobre él y algunos los cuchillos preparados para matarle. Y él sabe de que si falla lo que están haciendo, no pasará de ese día. Pero él se siente seguro en Dios y confronta a los 400 profetas a vistas de todo el pueblo. Y al final cae el fuego del cielo y consume el holocausto y Elías sale triunfante. Pero al día siguiente, Jezabel pone precio a su cabeza y Elías cae en una depresión tan profunda que se va allí debajo de unas buscando un poco de sombra y le dice a Dios: yo ya no quiero seguir viviendo. Eso somos las personas. De pronto estamos aquí, de pronto estamos allá. La semana pasada yo dije que el líder cristiano o el cristiano en general no se puede permitir deprimirse. La realidad es que nos deprimimos, pero Dios no te deja deprimido. Dios viene a ti y te rescata del hoyo tu vida. El justo cae, pero vuelve a levantarse, aunque caiga 7 veces. Y jamás, jamás Dios te dejará caída. Si es necesario, vendrá con un trueno y te removerá. Si es necesario, como en el caso de Elías, vendrá como un silbo dulce y apacible. Pero en cualquier caso, la palabra de Dios siempre será firme. Siempre será una palabra que no te dejará dudas en cuanto a lo que Él quiere de ti. Mira, la iglesia en este tiempo está muy confundida. Esta semana Belén me compartía y después miré yo ahí en YouTube y en las redes, casi siempre hay guerras entre cristianos. Esta semana hay una página muy seguida en Facebook que se llama Lupa Protestante. Cuando uno se pone un nombre así, pues ya igual te haces una idea, ¿no? Lupa, deben mirarlo todo con lupa, ¿o a qué se refiere? Lupa Protestante. Pero si tú ves en su perfil, ves que se declaran progresistas, críticos, ecuménicos e inclusivos. Bueno, ese lenguaje ya me está diciendo muchas cosas. Y esta semana, aquí en este perfil de Facebook, se hizo una crítica a predicadores como MacArthur, Piper, Wasser, Lawson, Michelin, Núñez y otros. Inmediatamente otros predicadores como Will Graham y otros levantaron un grito al cielo quejándose de que esta página critique a predicadores que se podría denominar conservadores, o sea, aquellos que tratan de predicar la Biblia, lo que se ha predicado siempre, la palabra de Dios exclusivamente. De pronto sale por ahí que el director de una editorial muy conocida le dio me gusta al artículo de Lupa Digital. De pronto este otro critica a este director porque al decir me gusta está apoyando y afirmando lo que este criticó, que estos que se consideran teólogos no lo son, ni MacArthur, ni Wasser, ni ninguno de estos son teólogos, no saben de la Biblia. Y el director de esta editorial conocida, muy conocida, le da me gusta al artículo. Entonces el otro le llama hipócrita, porque dice este apoya esto, pero resulta que su editorial está vendiendo los libros de estos autores. Si no te gusta entonces lo que ellos dicen, ¿por qué vendes sus libros? Para ganar dinero. ¿Ah? Y cuando tú ves todo esto, no sé a vosotros, pero a mí me causa una profunda tristeza. Porque el pueblo de Dios se está peleando entre él. Porque los cristianos estamos pendientes a ver en qué me ofende a ver qué el otro ha dicho, a ver qué es lo que predicó el pastor, no me gusta lo que ha predicado hoy. Estamos todos con la piel muy fina, cualquier roce ya, porque tenemos toda la atención en nosotros, no en Cristo, te lo puedo asegurar.
Porque si tuviésemos los ojos puestos en Cristo, no tendrías en cuenta el error de tu hermano, porque errores cometemos todos. Y siempre se dirá algo que a mí me sonó de una forma rara, y siempre se dirá algo que me herirá. Bueno, si son palabras de hombres, que no te importe. Ahora, si es la palabra de Dios lo que te está incomodando, entonces lo que tienes que hacer es escuchar esa palabra, recibirla y meditar en ello. Guárdalo en tu corazón. Piensa. No duermas bien hasta que no aclares las cosas con Dios. Pero la iglesia está enferma. La iglesia se mira con recelo unos a otros. Se habla en forma general, pero también local. Si tú vas a cada iglesia, aquí tendríamos que ver con la nuestra, pero si vas viendo iglesia por iglesia, vas a ver que la iglesia está llena de murmuración, que la iglesia está llena de competencias. Yo tengo que ser más que no, me está quitando a mí. La iglesia está llena de excusas, de que cada uno mira lo suyo. En la iglesia no se busca la voluntad de Dios, no se ponen los ojos en Jesús. La gente tiene puestos los ojos en otras cosas. Y yo no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Puedo meterme en internet y poner paz entre estos predicadores influyentes que tienen millones de seguidores en las redes sociales. Son influencers del mundo evangélico. Y sus seguidores, cuando ven todo esto, ¿qué crees? Pues se vuelcan hacia aquel a quien siguen y crucifican al otro que se está metiendo con mi predicador estrella. Y el pueblo de Dios dividido más que nunca. Y la gente deseándose de todo lo malo. Los cristianos. ¿Cuántas veces el Señor nos hace un llamado a que estemos unidos? El martes, en el estudio de Hechos de los Apóstoles, volvíamos a ver las características de la primera iglesia. Una iglesia que hacían todas las cosas unánimes. ¿Sabes? Para poder tener esa cualidad, no puedes estar pendiente de ti mismo. No puedes estar siempre mirando a ver qué es lo que el otro me dijo que me ofendió, mis derechos. Es que el yo tiene que estar en lo más bajo del suelo. El yo tienes que pisotearlo, porque el ego siempre te va a llevar a perder de vista lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Cuando yo me convertí al Señor, hice unos cursos que eran unos cuadernos de los navegantes. Y en esos cuadernos jamás me olvidaré de una imagen. Era un dibujito en el que ponía antes de conocer a Cristo. Había un trono y yo estaba en el trono y Cristo estaba debajo del trono. Pero si has conocido a Cristo, había otra imagen y Cristo estaba en el trono y yo estaba debajo del trono. A mí solo me queda humillarme delante del Señor. Yo sé que eso duele. Yo sé que cuesta el cerrar la boca. Porque algo en tu interior hace que te sientas incómodo. Y tienes que decir, y tienes que defender, y tienes que... Cuesta. No estoy diciendo que te calles cuando tienes que proclamar la verdad de su palabra. Estoy diciendo que nos tenemos que callar cuando mi motivación es defenderme, porque me hirieron, porque es que tengo que... Primero tendría que saber si lo que estoy tratando de defender es la verdad o son mis ideas. ¿Cómo interpretas tú la Biblia? Y cuando la palabra de Dios te incomoda, cuidado. Tienes que mirar dónde te encuentras. Cuando la palabra de Dios te causa que no te puedas quedar ahí tranquilo en la silla, que te estás ahí removiendo, que estás mirando ya el reloj, estás buscando a ver en la Biblia, a ver dónde dices, a ver si encuentro un versículo que pueda contradecir esto otro. Cuando entras en una guerra con la palabra de
Dios, tienes un problema. Cuando la palabra de Dios te incomoda, solo puedes hacer dos cosas. Una es humillarte y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Estás tratando conmigo? ¿Me estás diciendo algo? Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a tener esa humildad que antes también hablaban de mí. Ayúdame a que pueda ver. Porque cuando te ofendes y tu ego queda herido, normalmente perdemos la visión de la realidad. De pronto nos ponemos otros cristales en nuestras gafas y ahora vemos todo de otro color. Cuando tu ego se hiere, es difícil tener la lucidez para ser objetivo. Ahora ya solo ves una cosa y tienes que defenderla. Este experto en la palabra de Dios, me gusta la expresión que usan estas versiones, experto. Era un intérprete de la letra, interpretaba las escrituras. Y Jesús le dice, ¿y cómo estás interpretándola? Y el hombre cita la escritura. Él no la interpreta, la cita como se la sabía de memoria. Y Jesús le contesta, pues haz esto. Está bien, hazlo. Pero él no sabía cómo hacerlo. O sí lo sabía, pero no le interesaba. Y por eso dice que hay que, queriendo justificarse, o sea, solo tenía que decir, pues sí, tienes razón. Es verdad. Y que eso le llevase a una reflexión profunda, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. ¿Realmente estoy amando a Dios? Porque alguno pondrá la atención en decir, este no amaba al prójimo. Por eso se siente incómodo. Por eso, queriendo justificarse, alarga la conversación. Pero ¿quién es mi prójimo? Porque la conversación tira por ahí, ¿no? Es evidente que no ama al prójimo y Jesús le está poniendo el dedo en la llaga y le está mostrando dónde él está fallando. Pero la realidad, ¿sabes cuál es? Que no amaba a Dios. Juan dice en su primera carta que hay cristianos que dicen que aman a Dios y tienen cosas contra sus hermanos, aborrecen a sus hermanos. Y Juan, y creo que es el Espíritu Santo el que habla la palabra, dice, el que hace así es un mentiroso. Así, sin más. ¿Para qué le vamos a dar vueltas? El Señor no va a tratar de suavizarte y te va a dejar en tu porquería. Él te va a decir lo que te está destruyendo porque te ama y para que abras tus ojos y salgas de ahí. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no ama a Dios, es un mentiroso. Sospecho que en las iglesias puede haber muchos que se encuentren en ese problema. Las respuestas, ¿quién las dio? La Biblia. Este se las sabía y dijo lo que la Biblia decía, y lo que él dijo es lo que le incomodaba. Y no estaba escuchando, porque no le interesaba el mensaje. Jesús está conduciendo la conversación y no le gusta cómo está yendo la conversación. Se está sintiendo muy incómodo, porque él tenía su propia verdad. Era un intérprete. E interpretaba como a él le convenía. A él le interesaba interpretar la palabra de una forma. Y era un experto. Pero eso no te garantiza. Que conozcas la Biblia no te garantiza que siempre serás sensible a escuchar su voz. Al comenzar la predicación he citado un versículo que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué crees que dice eso la Biblia? Porque muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero hay algo en mi corazón que me lleva a no recibir la palabra, a filtrarla, a cuestionarla. Me quedo con esto no, y tengo muy buenos argumentos,
Yo estoy hablando todo esto, confío que es el Espíritu Santo el que nos está hablando, y yo no sé cómo cada uno está recibiendo la palabra. Yo no sé si la actitud con la que tú viniste a la reunión fue: Señor, aquí estoy, atento, háblame, dime lo que tenga que escuchar. Me duela o no me duela, estoy preparado para oír tu voz. Yo no sé si esa es la actitud, o la actitud es la de, bueno, a ver qué es lo que nos dicen hoy. Y mientras tú vas escuchando lo que se decía en la alabanza, los hermanos que dirigían, lo que se decía la persona que presidía y compartía cosas, lo que ahora se está predicando, yo no sé la actitud de cada uno, Dios sabe. Yo después a veces me entero de cosas y me entero de que a alguien le dolió la palabra. Yo pensé, bueno, pues a mi carne no le gusta escuchar eso, pero estoy contento, Señor, gracias, porque parece que estamos predicando tu palabra. Si nunca tuviese una reacción negativa de lo que predico, estaría preocupado. Porque, recuerda, la palabra de Dios incomoda. Si predicamos la palabra, siempre va a haber muchos que se sientan incómodos. Jesús no busca contentarte, busca salvarte. Al rico le podía haber metido en las filas de sus discípulos con las puertas abiertas, porque era un hombre honrado, que guardaba los mandamientos, pero Jesús le dijo lo que le faltaba. Solo tuvo un mensaje para el rico. ¿Y qué fue? Lo que le dolía. Cualquiera de nosotros, empezando por mí, probablemente no habríamos actuado así, por lo menos el primer día. Y le habríamos tomado de la mano y le habríamos dicho, bueno, ven, sígueme. Te vamos a enseñar cosas, ya madurarás, ya aprenderás, ya verás el qué. Mira, la verdad es verdad desde el primer día. Y si una persona no está dispuesta desde el primer día a negarse a sí mismo, otra cosa es que no pretendemos que entienda todas las verdades de la Biblia desde el primer día, pero sí confrontar a la persona desde el primer día, porque el Evangelio eso es lo que hace. Ninguno que no se reconozca como pecador y se arrepienta de sus pecados puede venir al Señor, ninguno. Y es que se ha dado cuenta de 99 pecados, pero hay uno todavía para hacer el 100 que no se enteró. Ya se enterará. No, hay que decirle desde el primer día, tienes este problema, tienes que entregarlo al Señor, si no, no eres salvo. Porque Dios puede perdonarte 999.999 pecados. Pero si solo te queda uno que Él no te perdonó, te condenarás para toda la eternidad, aunque te perdonó todos estos. Pero si no te arrepientes de todo, no hay perdón para ninguno. La Biblia dice que si transgredes en una sola cosa la ley, ya eres culpable de toda la ley. Es que yo soy buena persona, es que tus argumentos no valen. Yo sé que la Biblia nos incomoda, pero es que qué curioso que cuando Jesús llega a la tierra, los mayores problemas los tiene con los líderes religiosos. Fariseos, escribas, sacerdotes, intérpretes de la ley. Qué curioso que los problemas más grandes que tuvo Jesús no era con la gente inculta, con los que no habían estudiado, con aquellos que no entendían muchas cosas. Sus problemas eran con los entendidos, con los que sabían la Biblia, con los que estaban al frente. Es curioso, pero no es extraño. Y su incomodidad era tremenda ante Jesús. Tenían su propia verdad. Conocían las Escrituras. Pero Jesús les tuvo que decir, ignoráis las Escrituras. Por eso estáis equivocándoos. Se sabían la Biblia de memoria y estaban ignorándola. ¿Cómo es posible? ¿Sabes cuál fue el mayor pecado, el mayor problema del pueblo de Dios a través de la historia? Que escuchaban la palabra de Dios, pero no la recibían. La amoldaban a su propio entendimiento, a su propia conveniencia. Y Dios una y otra vez tuvo que hablarles y decirles
llamarles la atención, confrontarlos con la realidad de cómo andaban, y el pueblo mataba a los profetas que Dios enviaba. Una vez Jesús, aquí mismo en Lucas, pero en el capítulo siguiente, en el 11, en el versículo 27 en adelante, Él está otra vez confrontando a fariseos y a expertos de la palabra de Dios. Y dice que luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo le rogó a Jesús que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Jesús hizo, o mejor dicho, no hizo algo que tenía que haber hecho. Y te aseguro que Jesús no era un hombre que se descuidaba de las cosas. Lo hizo con intención. ¿Qué es lo que no hizo? Lavarse las manos. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. El fariseo siempre estaba preocupado de cumplir con lo visual. Daban las ofrendas, daban los diezmos de todo esto. Siempre iban impecables en sus vestiduras, se mostraban como perfectos ante los hombres. Y eran tan celosos que siempre estaban vigilando que nadie se saliese de lo que está escrito. Eran expertos en la ley, en la palabra. Este ha hecho algo en día de reposo. Este se lavó las manos y los pies antes de comer. Este ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha hecho aquello. Siempre estaban vigilando. Pero ¿qué es lo que Jesús les dice que están fallando? Están fallando en la justicia. ¿Y qué más? En el amor de Dios. Lo que hacían, no lo hacían por justicia y por amor a Dios. Lo hacían porque eran puros religiosos, que habían incorporado a su vida una serie de rituales, pero no los vivían. A esto le daban tremenda importancia, pero a otra cosa no, esto no, porque no me interesa. Y se justificaban a sí mismos. Esto es muy importante, y el que no hacía como ellos creían, lo confrontaban, si hacía falta le azotaban y todo. Pero si ellos fallaban en esto, ay, no pasa nada, hombre, no vamos a ser tan radicales, que tampoco hay que ser tan, vamos a ser más papas que, no, hombre, no, que... Y sigue Jesús hablándoles. Y les dice en el versículo 43, ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Vaya, afán de protagonismo. Que se me reconozca lo que estoy haciendo. Yo no pido que me estén alabando en cosas que sean mentiras. No, lo que yo hago, yo quiero que me lo reconozcan. De las personas, siempre, lo que hago, siempre estoy esperando la palmadita en la espalda. Qué bien lo has hecho. Si no, ya me siento ofendido. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima y no lo saben! Si hay un cadáver enterrado ahí en el suelo y no se señalizó de ninguna forma, la gente se pasará por encima. No saben que debajo hay un cadáver. Así eran los fariseos. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no les está hablando así porque los odie. A veces nosotros leemos estos textos y nos quedamos con un concepto. Sí, es que se lo merecían, vaya gentuza. Corto se quedó Jesús. Si yo soy él, cojo allí una vara y me lío allí con él.
Jesús amaba a esos hombres. Por lo menos eso dice la Biblia, y yo conozco a Dios, sé que su amor no es exclusivo para ti que te consideras bueno. Su amor es para lo peor de este mundo. Cuando Jesús les hablaba así a esos hombres, lo hacía por amor. Porque si Jesús hubiese ido y les hubiese dicho con otras palabras, bueno, sí, es verdad, me tenía que haber lavado las manos, solo es que yo intentaba pues que tú entiendas otra cosa, y Jesús no era tan cortés porque el mensaje no podía llegar distorsionado. Este fariseo no se podía quedar con una idea inexacta. Este tenía que saber que era un hipócrita y que era un ególatra y que lo que hacía lo hacía por una intención. Jesús nunca esconde el problema, lo expone, te lo deja bien claro, porque a partir de ese momento tienes que decidir qué vas a hacer. Si ignoras sus palabras, Dios te da una advertencia, te da una segunda, te da una tercera. Dios te lo va a decir 1.000.000 de veces. Pero tú tienes que prestar tu oído. Y sigue todavía Jesús un poquito más. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Claro, ya no era una cosa personal entre Jesús y el fariseo que lo invitó. Resulta que allí estaban los expertos en la palabra de Dios y había otros fariseos y otros líderes, y de pronto todos se estaban sintiendo muy incómodos, se estaban sintiendo ofendidos con las palabras de Jesús. Y Jesús se dirige a ellos y les dice: ay, lo siento, perdonadme, no quería ofenderos. Quizás mis palabras han sido un poco... ¿Dice eso ahí? ¿Lees eso tú? Dice que él los miró y les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, expertos en Biblia, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. En otra versión leerías: ay de vosotros que levantáis monumentos a los profetas que mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros les levantáis monumentos. Aunque lo entiendo lo que la Biblia dice, pero en mi carne no lo entiendo, jamás lo entenderé. ¿Cómo puede ser que la iglesia, cómo puede ser que el pueblo de Dios mate a aquellos que vienen con la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? Es lo más absurdo que uno se puede imaginar. Soy cristiano, conozco la Biblia, pero lo que está predicando me ofende, no me gusta. Vaya. De modo que sois testigos, dice el versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para Dios no era una sorpresa, Dios sabía que esto iba a pasar. No es una sorpresa que la iglesia esté como esté hoy, en guerra unos cristianos contra otros. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, expertos en la Biblia, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, el conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis en ese conocimiento. Eran expertos, pero no sabían lo que dice la Biblia. Se la sabían de memoria, sí, pero no la estaban recibiendo. Y a los que entraban se lo impedisteis. Encima eres de tropiezo a aquellos que sí quieren conocer la verdad y seguirla. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle.
Estos eran los líderes espirituales, los que tenían la autoridad, los que tenían el conocimiento. Escuchaban a Jesús y querían matarle, como hicieron con los profetas anteriormente. Dios trata de ablandar tu corazón. Su palabra busca eso. Hay casos muy extremos, pero son muy visuales en la Biblia. Faraón, deja ir a mi pueblo. No, ni pensarlo. Está bien, una plaga. Las aguas se convierten en sangre. A los pocos días, deja ir a mi pueblo. No, ni hablar, ni pensarlo. Faraón tenía sus motivos. Y eran muy grandes. No, ni pensarlo. Y Dios envía otra plaga. A los pocos días, tercera vez, deja ir a mi pueblo. No, ni pensarlo. Dice allí que endurecía su corazón. La palabra de Dios llegaba a Faraón, y Faraón, ¿qué hacía? Endurecía su corazón. Tenía sus propios argumentos. Muchas veces yo me pregunté, ¿y por qué 10 plagas? Dios sabía lo que iba a ocurrir. ¿Por qué no nos vamos directamente a la última? Porque una cosa es que Dios sepa todo, y otra cosa es cómo Dios va a seguir tratando contigo. Su misericordia siempre se va a manifestar. Y la plaga de que tuviesen que morir todos los primogénitos de Egipto nunca tendría que haber ocurrido. Dios no quería que ocurriese. Por eso hubo 9 plagas antes que esa. Y si lleguemos a esas consecuencias, no fue porque Dios buscaba venganza, porque Dios quería que eso ocurriese. Llegamos a esa plaga porque ya no había más remedio. Y en una escala mucho menor, claro, porque no te van a venir las plagas de Egipto sobre tu vida, o sí, no sé, yo no lo sé. Dios trata con nosotros. Pablo dice que la mayoría de las tribulaciones con las que nos enfrentamos vienen por culpa de nosotros mismos, de nuestra actitud. Y Dios las trae para que aprendamos. Incluso se lamenta el apóstol Pablo diciendo que es triste que a veces la tribulación que te vino se quede sin fruto porque tú no lo ves. Simplemente te sientes víctima. ¿No? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Sabes? Para mí como pastor es muy duro que a veces una persona esté en una tribulación y yo tenga que preguntarle, ¿crees que hay algo en tu vida que Dios quiere mostrarte y por lo cual estás pasando esta tribulación? Intento hacerlo de la forma más delicada, de la forma más sutil. Seguramente Jesús lo diría de otra manera, pero yo soy más débil y a mí me incomoda también venir a alguien y decirle, porque puede parecer que le estás diciendo, estás sufriendo esto por tu culpa, porque eres un pecador. Y jamás yo utilizaría esa expresión porque yo mismo ya he pasado por eso. Porque a mí la palabra de Dios también me incomoda. Porque a mí también el Señor me ha dicho cosas que me han dolido en el alma. Y que mi primera reacción ha sido encontrar 1.000.000 de excusas. Sí, no, pero al final, la 10ª plaga llega y Dios te humilla. Y un día entiendes que no eres nada. Y por eso ya no te vas a perder ni un segundo más en tratar de defenderte. La Biblia dice que tenemos quien nos defienda. Antes Noemí ha hablado de Pablo, ¿verdad? Yo también pensé en mencionarlo. Qué casualidad. O a lo mejor no es casualidad. A lo mejor será verdad que el Espíritu Santo está controlando el culto del domingo, el estudio y la oración de los martes, los estudios bíblicos de cada día. ¿Será verdad que Dios trata con nosotros? Pablo una vez está contando lo que le pasó. Noemí refirió lo que pasó ese día que él iba a Damasco, pero un día Pablo está dando su testimonio, está argumentando, y en Hechos 22 él está contando lo que ocurrió. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. ¿Defensa de qué? Bueno, pues que muchos veían a Pablo como un interesado, como un religioso, como alguien que hacía las cosas por su propio interés.
algunos dudaban de su apostolado. No, pero este no es un apóstol. Y Pablo dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y Pablo les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Cuando escucharon Gamaliel, el nombre Gamaliel, se hablaban entre ellos y decían, este estudió con Gamaliel. Nosotros pensábamos que era aquí un charlatán. Resulta que Pablo era todo un erudito y judío, como dice en otro pasaje, fariseo, hijo de fariseos. Y sigue hablando de sí mismo. Conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Vosotros me conocéis, sabéis lo que yo hacía. Yo iba allí donde me enterase que hubiese un cristiano, porque yo era muy celoso de las cosas de Dios. Si me enteraba que allí había un grupo que se reunían de cristianos, iba y no dejaba ni uno. Vosotros lo sabéis, vosotros me disteis cartas, me enviasteis, el sacerdote y tal, para que fuesen castigados, dice final del versículo 6. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esto es muy curioso, porque muchas veces en el Evangelio esto ocurrió. Dios habló de una forma audible, y solo unos pocos entendieron lo que decía. Los que iban con Pablo no entendieron lo que dijo la voz que se oyó en medio del resplandor. Cuando Jesús fue bautizado y se oyó la voz del Padre desde el cielo que decía, este es mi Hijo, a quien amo y en quien tengo mi complacencia. Dice que muchos oyeron la voz y se maravillaron, y otros no entendieron. Algunos hasta dijeron, ¿eso que se ha oído qué era? Pareció como un trueno. ¿Sabes que en la iglesia también pasa? Dios habla y algunos no entienden lo que Dios dijo, aunque sean intérpretes, aunque sean expertos en la ley. Pero yo le dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria, se quedó ciego y estuvo 3 días ciego. Fue llevado a Damasco, allí encontró a un hombre que se llamaba Ananías, un hombre piadoso, varón, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Y bueno, y ahí continúa la conversación. Ahora no me extiendo más. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se quedó Saulo ciego 3 días? Algunos dicen, no, claro, la consecuencia de haber visto la gloria de Cristo, ese resplandor tan fuerte. Sí, pero los otros que iban con Pablo no dice la Biblia que se quedaron ciegos. Escucharon, vieron el resplandor, lo hemos leído ahí, estos también vieron el resplandor, pero no se quedaron ciegos. Tampoco entendieron lo que la voz decía. ¿Por qué Saulo se quedó ciego? Porque Dios estaba tratando con Saulo. Él era fariseo. Él era un hombre educado totalmente en todas las ciencias religiosas. Él era un hombre que había estudiado a los pies del más grande maestro judío de los tiempos. Era un hombre con un prestigio. Saulo, su nombre era conocido en todos los ámbitos religiosos
de la nación de Israel, en todos. Fariseo, hijo de fariseos, estaba orgulloso de lo que él era y era celoso de guardar la ley de Dios. Pero Dios ya está tratando con Saulo. Y lo primero que hace, ¿qué es? Humillarle, tirarlo al suelo. 3 días ciego, preguntándose cosas. Lo tuvieron, dice, que tomar de la mano y conducirlo. Él no sabía ni dónde estaba, ni a dónde iba. Se volvió totalmente dependiente, necesitaba que alguien le guiase. Y necesitaba que un hombre, Ananías, un hombre con buen testimonio, pero no se nos dice que fuese un gran maestro. De pronto un creyente le tuvo que decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. Cualquiera en la piel de Saulo habría dicho, ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Pero Saulo estaba aprendiendo a humillarse. El Señor tenía que humillarlo para que él pudiese entender. Se sabía la Biblia de memoria Saulo, pero nunca entendió el mensaje de Dios. Dios le tuvo que decir a su pueblo, ¿acaso se place Dios en los holocaustos? ¿En la muerte? ¿En la sangre derramada de miles de millones de animales? ¿O es que no se complace Dios más bien en tu obediencia? A veces solo ponemos la atención en el ritual. No, yo ya estoy ahí, yo ya hago lo que tengo que hacer, yo ya... Y Dios te sigue hablando. Dios sigue tratando contigo. ¿Oyes la voz de Dios? Vale, pues pregúntate, ¿y cómo la estás interpretando? ¿Cómo interpretas tú la palabra de Dios? ¿Cómo te vas cada día después de escuchar su palabra? Pensando en una actitud de reflexión, diciendo, Señor, ¿qué me quisiste decir? ¿O te vas enfadado con alguien? ¿O te vas pensando en aquel, en el otro? La palabra de Dios es para ti, de una forma particular, única. Tú decides, ¿la recibes o la desechas? Seguir a Jesús no es fácil. Y no es fácil porque tiene que ver conmigo, con el yo, con el ego. Por eso nunca será fácil seguir a Jesús. Nunca será agradable la obra de Dios que hace en mi vida, porque una y otra vez me hiere en mi carne. Mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que reconocerlo. Yo soy el primero que lo reconoce. Pero Dios no te dejará caído. Dios no te va a acompañar en tu miseria. Dios te va a sacar de ella. Y a veces te dolerá, pero Dios quiere sacarte del pozo. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para ti. Estoy convencido. Y cuando digo cosas grandes, a lo mejor no es lo que te viene a la mente. Las cosas grandes de Dios a veces son locura para nosotros. Pero van a seguir siendo grandes porque son sus cosas. Y Dios quiere usarte según sus propósitos. Él no te va a preguntar qué es lo que te gusta, qué es lo que querrías hacer. Él no te va a preguntar cómo quieres enfocar tu vida. Él te va a mandar. Y tú tienes que obedecer o poner tus excusas, como tú quieras. Pero Dios te ama y cuenta contigo. Él quiere que seas su colaborador. Y esto no acaba aquí. El Señor seguirá tratando con nosotros. Voy a hacer una oración y nos despediremos con una alabanza a Dios. Señor, gracias por hablarnos un día más. Gracias por tu paciencia infinita con nosotros. Gracias por tu amor inmenso. Y gracias por corregirnos. Gracias por incomodarnos. Gracias, Señor, porque nunca tratarás de disimular un mensaje que nos pueda salvar y nos pueda hacer mejores. Tú eres un Dios que se acerca al que está caído. Y nosotros estamos o hemos estado caídos muchas veces.
Tú eres un Dios que no eres severo en ningún caso, pero sí tienes un amor firme. Y como dice tu palabra, tú buscas a los verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y adorar no es decir palabras, no es decir te alabo, te adoro. Adorar es una actitud de vida. Adorar es lavar tus pies con lágrimas, sintiéndonos el más profundo de los pecadores. Adorar es obediencia. Es reconocer el pecado. Adorar es saber escuchar tu voz y humillarnos ante tu trono de gracia. Y tú buscas a esos adoradores, sigues buscándolos. Señor, queremos ser esos adoradores que con nuestra vida, no con nuestras palabras, que con nuestra vida estemos dándote a ti toda la gloria. Y te adoramos, Señor, porque ¿qué podríamos hacer si no? Reconocerte Dios en nuestras vidas. Reconocer que no hay otro Dios como tú. Reconocer que tu palabra es lo que necesitamos oír en todo momento, en cualquier instante. Saber y estar dispuestos a obedecer tu voz. Hacer aquello que nos dices una y otra vez que hagamos. Señor, tú nunca nos dejarás. Tú nunca fallarás. Ayúdanos a poner los ojos en Jesús. Ayúdanos a dejar de mirar lo nuestro, las ofensas de los hombres. Ayúdanos a ser capaces de poner nuestro ego a tus pies, allí bajo el trono, y que realmente en el trono esté sentado Cristo. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en cada uno, eso no va a pasar inadvertido. Si Cristo es el que vive en nosotros, sin duda todos lo van a ver. Y a muchos les incomodará, pero otros muchos serán salvos cuando vean la luz que cada uno de nosotros somos. Padre, ayúdanos a alumbrar. Ayúdanos a no dejar dudas en cuanto al mensaje que tú nos quieres dar cada día. Que tu palabra sea predicada tal cual quiere el Espíritu Santo y no a nuestra conveniencia. Te agradezco muchísimo, Señor, y tú lo sabes, por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana, por cada uno que han estado siguiendo en directo y por los que lo verán en diferido. Sabes que mis palabras son sinceras y te doy gracias por cada uno, no solo por algunos, no por todos, porque son parte de mi propia vida, porque formamos un solo cuerpo. Y mi más grande objetivo, Señor, es el objetivo que tú tengas. Por eso seguiré rogándote que nos hagas uno, como tú, como tu Hijo y el Espíritu Santo sois uno. Señor, que podamos estar unánimes, haciendo todas las cosas, teniendo el mismo sentir. Sigue hablándonos, Señor, no te canses, aunque seamos duros a veces de entendimiento, pero necesitamos tu mano sobre nosotros. Gracias, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.